Nietzsche realizará una crítica radical a la civilización occidental, cuya pretensión es dinamitarla, acabar con ella, para que sea posible la llegada de un nuevo ideal de hombre, una nueva interpretación de la realidad acorde con la vida. Veamos, antes de analizar su vitalismo y sus propuestas, su crítica. Esta crítica se dirige contra varios aspectos de nuestra cultura. En primer lugar, contra la propia historia del pensamiento occidental, de la filosofía, empezando por Platón. Además, Nietzsche realizará uno de los primeros y grandes análisis del lenguaje y del concepto que va a llevar a la crítica radical de la utilización del lenguaje en la cultura occidental. También llevará su crítica al cristianismo y a la moral tradicional. Y también atacará a las ciencias positivas, no tanto a la ciencia en sí como a una determinada interpretación que del conocimiento científico se desarrolló a lo largo del siglo XIX y llegó al siglo XX. En realidad, toda su crítica se dirige al ataque a los productos de la razón occidental, de los valores de la mediocridad que recorren nuestra civilización y de todo aquello en general que niegue o atente contra la vida, contra Dionisio. Veamos en primer lugar la crítica a la metafísica. Nietzsche señala que la metafísica es la historia de un error que tiene como origen la filosofía platónica, pues este pensador lo que hizo fue dar la vuelta al perspectivismo. Aunque veremos más adelante lo que esto significa, podemos adelantar que implica la idea de que solo cabe como interpretación de la realidad y de la verdad la perspectiva. Es decir, que hay tantas realidades y tantas verdades como perspectivas allá de la misma, infinitas, y que ninguna es más válida que otra. Lo que Platón hizo al invertir este perspectivismo fue crear la ilusión de que existía un mundo auténtico, el mundo de las ideas, y un mundo inauténtico, el mundo sensible, material. La causa, dice Nietzsche, de este error no es otra que el miedo, la angustia. Pero cabe preguntarse, ¿miedo a qué? ¿Angustia? ¿Por qué? Miedo, dirá Nietzsche, ante el devenir, ante la fugacidad de la vida, la constatación de que la vida es inabarcable y que está en constante movimiento, en constante fluir, que la vida nos arrolla y nos acaba devorando. El miedo a la vejez, a la muerte, a los instintos, a la pasión. Veamos qué caracteriza realmente este error de la metafísica y con él toda la cosmovisión, la interpretación de la realidad que ha tenido Occidente. Se trata de la creencia en la antítesis de los valores, dirá Nietzsche. ¿Qué significa esto? La ilusión de que lo cambiante, lo instintivo, lo material, es decir, la vida, es inauténtico, una mera apariencia de realidad. Frente a ello, la filosofía ha interpretado que la auténtica realidad es estática, es abstracta, es racional y no se deriva de este mundo efímero en el que nos encontramos. En definitiva, lo que la filosofía tradicional hace es señalar que el ser es lo inmutable y que está más allá del mundo material, del mundo concreto. Y que el no ser es ese mundo concreto, efímero y cambiante en el que nos encontramos. Esta separación entre el ser real y el ser aparente esconde un juicio de valor, es decir, una valoración negativa de la vida. Niega los instintos, lo material, lo pasional, el dolor, la muerte. Es una negación contra la vida, en definitiva. Mientras que señala toda esta historia del pensamiento que lo real está más allá de todo ello y que es lo contrario a lo que la vida es. Bien, pensad un poquito en toda la historia del pensamiento de la filosofía que hemos ido analizando para ver si se adecua a esta interpretación de Nietzsche, porque yo os diría que Nietzsche en este sentido tiene toda la razón. Lo que este error de consecuencias tremendas esconde es la propia vida. Esconde la inexistencia de una división entre el mundo abstracto y perfecto, el mundo estable del que hablara Platón, de las ideas, el mundo del bien en sí, el mundo de Dios, y el mundo sensible, material, concreto, corruptible, en el que nos encontramos. Esconde el hecho de que el mundo es fugacidad, es caducidad, muerte, temporalidad. Esconde y niega la vida, a Dionisio, y el hecho de que solo existe el ser, creándose y destruyéndose. Es decir, que solo existe la vida en su constante devenir. Esta interpretación la veremos más adelante cuando analicemos la idea de Nietzsche del eterno retorno. Bien, lo que va a decir Nietzsche además es que esta interpretación de la realidad no es más que el mundo al revés. La filosofía es el mundo al revés. ¿Por qué?
Pues porque lo que ella ha considerado real, el mundo de las ideas, lo estable, lo estático, lo permanente, no es más que una ilusión, una apariencia de realidad. Además está provocada por el miedo y la angustia ante la imposibilidad de abarcar la vida. Frente a ello, lo que la filosofía ha considerado apariencia, ilusión, es la auténtica realidad. Son los valores dionisíacos, los valores vitales. Además, también Nietzsche criticará que el cristianismo no es otra cosa que el platonismo para el pueblo, para el vulgo, que se ha convertido en una doctrina destinada a culpabilizar la vida y señalar que la única forma de salvación pasa por renunciar a los valores vitales, a los valores dionisíacos, es decir, por renunciar a la vida, a la pasión, al deseo, al cuerpo, a lo material, renunciar a uno mismo y propugnar un ideal de vida ascético, como veremos en concreto cuando analicemos la crítica de Nietzsche al cristianismo y a la moral tradicional.